Bueno, me toca iniciar el trabajo académico. Vamos a tener la posibilidad de un ratito, aunque sea cortito, de diálogo al final. No sé si querés explicar. Entonces, damos... ¿Se escucha bien? Ahora sí. Entonces, damos paso al plenario de este simposio, Institucionalizar el aprendizaje-servicio para transformar la educación superior desde adentro. Ustedes van a tener posibilidades de escribir preguntas que Analisa, que es una de las integrantes del UMSA, una embajadora, nos va a acercar, y además, al final de la presentación, van a tener un código QR a través del cual ustedes van a poder reaccionar, así la profesora María Nieves Tapia se lleva como souvenir sus comentarios, reflexiones, inquietudes, preguntas. Bueno, entonces damos paso a la ponencia de María Nieves presentando su currículum. ¿Sí? Ok. Muchos de ustedes ya la conocen, pero María Nieves Tapia es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Entre 1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje-servicio del Ministerio de Educación argentino, Escuela y Comunidad 1997-2001 y Educación Solidaria 2003-2010, así como el programa de Escuelas Solidarias de la Ciudad de Buenos Aires 2002-2003. Graduada en Historia, se desempeñó como docente en el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires, así como en escuelas secundarias. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Investigadores en Aprendizaje-Servicio, IASLAIS 2005, recibió en 2001 el Premio Internacional Alec Dixon al Liderazgo en el Servicio de los Jóvenes y en 2023 el Premio a la Trayectoria de IASLAIS. Ha sido invitada a dictar conferencias en universidades y organizaciones de los 5 continentes, participado en jurados de numerosos premios educativos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Presidencial Escuelas Solidarias y Prácticas Solidarias en Educación Superior de Argentina y el Premio Internacional McJanet al Compromiso Social Universitario. Es autora de numerosos libros y artículos en español, inglés, portugués, italiano. Salté todos los títulos, yo te voy a poner una versión. Ok. Y le damos muchas gracias y muy bienvenida, Nieves, y escuchamos muy gustoso su presentación. Gracias, Andrés. Bueno, entonces me toca entrar en el tema de este año de institucionalizar el aprendizaje-servicio, transformar la educación superior desde dentro. Creo que todos los que estamos aquí ya sabemos de qué se trata el aprendizaje-servicio, pero por si hubiera alguien nuevo, me gustaba empezar ilustrando con una experiencia concreta de qué hablamos cuando en el marco de Uniservitate hablamos de aprendizaje-servicio. Y por aquí están los colegas de la Universidad Católica de Lille que tienen esta preciosa experiencia del bus de acceso al derecho, en donde está el protagonismo de los estudiantes que salen del aula, estudiantes avanzados de Derecho, que recorren con este colectivo, a veces la Plaza Central de Lille, a veces los campamentos de los sin techo, para ofrecer asistencia jurídica. Y los acompañan no solo sus profesores, sino que este es un trabajo hecho en asociación con el Colegio de Abogados local. Y esto me parece que es uno de los signos de un proyecto de aprendizaje-servicio inteligente, cuando buscamos aliados en la comunidad y entonces el acompañamiento de los estudiantes no lo hacen solo los docentes, sino también abogados con experiencia que están haciendo trabajo pro bono y que están también siendo coeducadores de los estudiantes. Y me gustó, si entran en la página web del bus de acceso al derecho, van a ver que la universidad lo presenta como una innovación pedagógica. Y de esto se trata el aprendizaje-servicio, porque no es solo un trabajo práctico de los estudiantes, no es solo ofrecer
un servicio a la comunidad. Y esto es importantísimo, ser universidades que están en salida. Pero también estamos transformando la manera en que enseñamos. Y en este sentido es que estamos queriendo transformar la universidad desde dentro. Dejar de ser este tipo de universidades que mencionaba Virginia Woolf y que comentaba la presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Ser universidades que se transforman desde adentro, desde la manera en que se enseña. En distintas partes del mundo, el aprendizaje de servicio se viene practicando en algunos lugares desde hace más de un siglo, en otros lados desde hace poquísimos años. Se puede llamar de maneras distintas. ¿Cómo reconocemos a una práctica como de aprendizaje-servicio? Porque había prácticas de aprendizaje-servicio antes de que los académicos norteamericanos de los años 60 lo bautizaran como Service Learning. ¿Cómo reconocemos una práctica como de aprendizaje-servicio? Por estas tres características. Hay una actividad de servicio solidario y cuando nosotros tradujimos aprendizaje-servicio al castellano, le agregamos a Service Learning la palabra solidario, hablamos de aprendizaje-servicio solidario, para decir que no es cualquier servicio, no es cualquier tipo de beneficencia, es trabajar con la comunidad y junto con la comunidad, y esto es una de las características más fuertes del tipo de aprendizaje-servicio que queremos promover con Uniservitate. Hay una segunda característica que es el protagonismo de los estudiantes. El aprendizaje-servicio no es el voluntariado de los docentes solamente, que está muy bien, y hay muchos docentes extensionistas que hacen trabajos de vinculación con el medio, que hacen investigación-acción, y eso está muy bien, pero para que sea aprendizaje-servicio tienen que ser los estudiantes en primera persona los que trabajan en la comunidad y los que aprenden a través de la práctica de servicio y que se apropian del proyecto desde sus inicios hasta su final. Y la tercera característica, y es lo que distingue al aprendizaje-servicio de otras formas de trabajo social de los estudiantes o de voluntariados, es el protagonismo de los educadores. Somos los educadores los que contribuimos a que esa demanda que nos viene de la sociedad y a la que los estudiantes responden con su acción esté articulada con nuestros planes de estudio, con los contenidos curriculares, que incluya actividades de reflexión sobre la práctica para que no sea un activismo vacío de sentido. Y el Papa fundó la Universidad del Sentido porque sabemos que para nuestros estudiantes es fundamental encontrar el sentido de sus estudios, de su vida, de sus proyectos. Y somos nosotros como educadores los que tenemos que asegurarnos de que esos proyectos no sean un activismo vacío, sino que sean un hecho educativo, que contribuyan a desarrollar las competencias que necesitamos, no solo para el trabajo y para la investigación, sino también para la ciudadanía. Y me van a permitir un paréntesis fuera de libreto. Hoy hablar de ciudadanía y de formar a nuestros estudiantes para que sean constructores de democracia, creo que es una de las tareas más urgentes y más importantes que tiene todo el sistema educativo y sobre todo en nuestro caso la educación superior. Cuando hoy escuchaba al rector Bonini diciendo que la LUMSA fue fundada en 1939, yo pensaba, como dice el Papa, nosotros estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. Y las noticias que estamos escuchando en estos días nos hace sentir a veces que somos la pequeña contracorriente en un mundo en donde dominan los discursos del odio, de la frivolidad, de las noticias falsas. Y sin embargo, nosotros no podemos renunciar a nuestra misión de ser educadores, de ciudadanos que sean capaces
de construir un mundo distinto. Y estamos convencidísimos de que hoy más que nunca necesitamos universidades que encuentren en el aprendizaje-servicio la manera de transformarse desde dentro. Porque así como venimos, no venimos bien. Necesitamos realmente transformarnos desde dentro. Sigo con el libreto. Una segunda experiencia de aprendizaje-servicio que me parece que ilustra muy bien esta cuestión del aprendizaje-servicio solidario. En plena pandemia, los docentes y los estudiantes de diseño de interiores del Colegio San Benil de Filipinas pusieron sus talentos al servicio del rediseño de la Biblioteca de Ciegos Nacional de Filipinas. Y para hacer ese trabajo, aún en medio de la pandemia, tomaron contacto con el personal de la biblioteca, con los usuarios de la biblioteca, para entender cuál era el diseño que podían necesitar. Y me pareció tan interesante ver en este proyecto la característica del protagonismo de los estudiantes, la característica de la articulación de los contenidos más concretos de la disciplina al trabajo solidario, pero sobre todo cómo ver que desde cualquier disciplina, aun de aquellas que pensamos que quizás no son las más sociales, podemos hacer extraordinarios proyectos de aprendizaje-servicio. Como Uniservitate somos parte de un movimiento pedagógico global, no somos la única red mundial y de hecho en cada región Uniservitate está en contacto con las redes regionales, como Uniservitate estamos en contacto con redes globales y en 2022 hicimos mención, y yo quiero recordarlo solo muy rápidamente, a la convergencia que se está dando entre lo que el Pacto Educativo Global del Papa Francisco propone y lo que nos está diciendo la UNESCO, que es la educación del futuro y la universidad del futuro. Y estos documentos de caminos hacia 2050 y reimaginar juntos nuestro futuro, en donde la misma UNESCO dice que se necesita un nuevo contrato social, no sé si copiaron al Papa, pero dicen que se necesita un nuevo contrato social para el futuro de la educación. Porque creo que todos cada vez más somos conscientes de que se necesita una aldea educativa y no solo instituciones educativas. Y en este sentido, para nosotros fue un hito porque es la primera vez que la UNESCO habla con nombre y apellido del aprendizaje-servicio en este documento del 2022. Y en un documento que ustedes van a tener acceso online y que por ahora está solo en castellano, pero que el Ministerio de... ¿Cómo? Que el Ministerio de Educación de Italia ya está gestionando traducirlo al italiano. Hicimos un acuerdo entre CLAIS y UNESCO, porque cuando los expertos de UNESCO vinieron a nuestro seminario en Buenos Aires, en la Universidad Católica de Buenos Aires, y escucharon las experiencias de aprendizaje-servicio de escuelas y universidades, nos dijeron lo que nosotros decíamos desde la teoría y desde el deseo al futuro, ustedes ya lo están haciendo. Y entonces publicamos justamente un libro que puso en diálogo lo que dice la UNESCO sobre el futuro de la educación y sobre cómo debe ser el aprendizaje-servicio con las experiencias concretas que ya se están dando. En este caso, tomamos experiencias de Iberoamérica, de España y de América Latina. Así que los invito a hacer este ejercicio en sus regiones y en otros idiomas. Cuando discutíamos qué título le poníamos a este simposio, surgió la idea esta de hablar transformar desde dentro, que significaba transformar desde el corazón de la universidad. Y por eso pusimos ese corazón más ampliado, que ya está en nuestro logo, pero lo ampliamos para este simposio. Y el Papa nos hizo un regalo justo en estos días antes de nuestro simposio con la Dylexit Nos, en donde realmente le da un enorme significado a qué quiere decir trabajar desde el corazón. Y
Yo me voy a tomar la libertad de parafrasear algunas cosas que dice el Papa para las personas, parafrasearla para nuestras universidades. El Papa dice que el corazón es ese núcleo que está detrás de toda apariencia. Y tantas veces nuestras universidades viven del marketing y de las fachadas y de lo que mostramos, y todos queremos tener edificios cada vez más lindos y laboratorios cada vez más relucientes. Y creo que estamos invitados en este encuentro a ir más allá de las apariencias de si somos universidades grandes o pequeñas, para ir a aquello que configura, como dice el Papa, nuestra identidad espiritual. Aquello que es más propio de nosotros y al mismo tiempo lo que nos pone más en comunión con los demás. Ayer en el primer encuentro que teníamos se advertía esta experiencia de fraternidad entre todos. Y yo pensaba en tantos encuentros académicos a los que uno va, que están regidos más por la competencia y por ver quién tiene el mejor lugar en el ranking. Y entre nosotros no hay rankings, porque queremos trabajar desde el corazón en comunión con las otras universidades, y para que mi universidad sea mejor, queremos que también las otras sean mejores. Y entonces nos dice que el Papa, que el corazón es el núcleo no solo del alma, sino de toda la persona, como él lo plantea, de esta identidad única. Y en estos días me parece que tenemos la oportunidad de conocer cada vez más nuestras identidades únicas, la que nos hace que seamos cada uno una universidad distinta, pero que al mismo tiempo nos ayuda a la comunión. Y el Papa dice, y lo dice para las personas, que si todo se unifica en el corazón puede ser la sede del amor, y que si reina el amor en una persona, esa persona alcanza su identidad de modo más pleno y más luminoso. Y yo me tomo el atrevimiento de decir, si nos animamos a construir una espiritualidad institucional basada en el amor, basada en el don recíproco, en el don a los otros, nuestras universidades pueden alcanzar su identidad más plena y más luminosa. Y este no es un llamado exclusivo para los bautizados, no es un llamado exclusivo para los que se profesan católicos, no es para los que nacieron buenos y van a las actividades de la pastoral universitaria o al campus ministry, no, es un llamado para todos nuestros estudiantes. Y por eso el aprendizaje-servicio es una herramienta para todos nuestros estudiantes, no solo para aquellos pocos que ya militan, que ya son, que ya vienen y que ya quieren, sino para todos. Entonces, en este sentido, creemos que el aprendizaje-servicio solidario puede ser una herramienta para hacer crecer nuestra identidad, para unificar toda nuestra vida institucional en torno a esta identidad y misión. Me encantó esta fórmula que decía Richard de universidades al servicio y que enseñan desde el servicio, para formar personas que más allá de sus creencias religiosas, acá están universidades de Asia que tienen estudiantes de muchísimas religiones distintas y una minoría católica o cristiana, para que todos nuestros estudiantes tengan la posibilidad de experimentar a lo largo de su vida universitaria la práctica del amor y que puedan aprender a amar y a ser amados. Esto a veces nos parece muy lejano del claustro, pero si vamos al corazón de la universidad es lo que desde el aprendizaje-servicio esperamos poder lograr. Como decía San Juan de la Cruz, en el último día seremos examinados en el amor,
Todos sabemos las preguntas que nos va a hacer el Señor en el último día y cómo va a separar a los de la derecha de la izquierda. Y como decíamos en otro seminario, esperamos que nuestras universidades preparen a nuestros estudiantes para que en el último día puedan pasar el examen más importante de sus vidas porque aprendieron a amar con obras y de verdad. Entonces, bajando de la espiritualidad a lo concreto, ¿cómo hacemos para institucionalizar el aprendizaje-servicio y cambiar desde el corazón a nuestra universidad? Primero y principal, Uniservitate no está buscando solo que haya muchos buenos proyectos. Eso es importante y por ahí se empieza. Lo que queremos es que haya políticas universitarias de aprendizaje-servicio, que haya decisiones institucionales que atraviesen toda la universidad y que nos ayuden a ser mejores universidades católicas. Ahí ponía dos imágenes. Monseñor Mariani nos recordaba el Congreso de 2015 que organizó el Vaticano, en donde en una encuesta a miles de instituciones educativas católicas habían surgido estas dos imágenes. Una minoría que todavía nos piensa como fortalezas en defensiva frente a un mundo que nos agrede, y gracias a Dios una mayoría que nos piensa como una fuente que tiene que ofrecer agua viva a todos los que pasen. Creemos que el aprendizaje-servicio está claramente en este segundo modelo y nos tiene que ayudar a ser mejores universidades católicas. Cuando hablamos de políticas institucionales, y acá queremos saludar especialmente al rector de la Universidad Católica de Ucrania, que aún en las circunstancias sabemos tan difíciles que están viviendo, han tomado la decisión institucional de que el aprendizaje-servicio siga atravesando toda la universidad, aún en tiempos de guerra, en tiempos en donde las aulas se han convertido en refugio para los evacuados y los estudiantes de trabajo social están organizando el refugio y los estudiantes de comunicación se organizan para combatir las noticias falsas y donde estudiantes de todas las carreras trabajan para organizar la colaboración con los que más lo necesitan en tiempos de guerra. Han florecido proyectos de aprendizaje-servicio también en tiempos de guerra y eso hace que a los demás no nos quede ninguna excusa. Pienso, por ejemplo, en una de las universidades destacadas en el premio que ha desarrollado no solo proyectos aislados, sino un programa de aplicación profesional, en donde todos los estudiantes de todas las carreras tienen oportunidad de participar en un programa institucional que en el caso de la ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México, está enfocada en el acompañamiento a las organizaciones comunitarias de las localidades rurales que rodean Guadalajara. Y están trabajando en los temas que la comunidad fija como prioritarios, que en un caso puede ser la calidad del agua, en otro puede ser el rescate de la identidad originaria, y en base a estas agendas construidas con la comunidad, todas las carreras tienen la oportunidad de colaborar en proyectos interdisciplinarios. Isabel Capelova Gil nos hablaba de esta vieja universidad de la Torre de Marfil que heredamos del medievo, pero también del modelo humboldtiano y napoleónico. Y desde fines del siglo XIX, con la aparición de la extensión en la Universidad de Cambridge, surge esta idea que para algunos países es todavía novedosa, de la tercera misión de la universidad, como la misión social como una tercera columna en paralelo a la misión de la docencia y de la investigación. Hay regiones como el continente americano donde esta idea tiene más de un siglo y hay otros países que la están recién descubriendo. La traigo a colación porque muchas universidades católicas se han organizado sobre este paradigma de los pilares paralelos,
que como me enseñaron a mí en geometría, las paralelas por definición no se tocan. Y puede suceder, pasa en las mejores familias, que la vicerrectoría académica no hable demasiado con la vicerrectoría de acción social, a veces ni siquiera con la de investigación. Puede suceder en algún caso. Y puede suceder quizás que aquellos que se dedican a la pastoral, a las tareas de evangelización, a la cuestión más identitaria, no estén tan en contacto con quienes se ocupan de la parte académica. A mí me encantó, y no es porque sea argentina, pero la Universidad Católica de Argentina creó un vicerrectorado de integración, porque necesitan tener un vicerrector que se ocupe de que lo académico se integre con la vida pastoral y la vida evangelizadora. Y la verdad es que queremos que toda la universidad eduque para la fraternidad, y no solo las actividades de la misa universitaria o del grupo de la pastoral. Y que las actividades sociales no sean solo para los que hacen voluntariado, sino que atraviesen a toda la universidad. En este sentido, y esto lo conversamos en otros simposios, al modelo de los pilares paralelos, cada vez más, y no solo las universidades católicas, tratan de apuntar a modelos más integradores de las misiones. Y en nuestro caso es un desafío también cómo integramos los aspectos más identitarios con las misiones de docencia, investigación y vinculación con el medio. Y para eso, como dice un autor francés latinoamericano, François Vallée, necesitamos un cuarto pilar integrador que es el de la gestión. Y por eso estamos tan contentos y agradecemos la presencia de tantos rectores, vicerrectores y vicerrectoras, de vice provost, porque en este sentido las autoridades de la universidad cumplen un rol muy importante en gestionar esta articulación entre las misiones, para que salgamos a la comunidad como universidad y no como francotiradores. Y también para que lo que pasa en el territorio, para lo que pasa en la comunidad, incida en el conjunto de la universidad, que como universidad podamos aprender de nuestras comunidades, de sus necesidades y de la sabiduría que está en el territorio. El Papa Francisco muchas veces dice que no siempre nos acercamos a los pobres para aprender de ellos. Pensamos que solo vamos a dar. Y los que tenemos experiencia sabemos cuánto nos enriquecemos cuando nos ponemos realmente a la escucha de los otros. Entonces, como desafíos institucionales tenemos los de renovar la docencia para que haya menos lecciones expositivas, menos cátedras, menos conferencias y más aprendizaje basado en proyectos, en problemas reales, en aprendizaje servicio solidario. Que podamos revisar nuestras investigaciones y nos preguntemos para quién investigamos. Si investigamos solo para publicar en los journals prestigiosos o investigamos para solucionar los problemas acuciantes de la humanidad. Y que veamos cómo articulamos las acciones sociales, las acciones pastorales con la vida académica y cómo ofrecemos espacios de crecimiento espiritual en el servicio al prójimo a todos nuestros estudiantes. Y acá, en esta última parte de mi conferencia, le voy a robar una diapositiva a la Universidad de La Salle de Manila, que describía este modelo institucional como Vivinca, este fogón característico, en donde el fuego, el calor viene de todas partes. Necesitamos el fuego desde abajo. Necesitamos que haya docentes convencidos, estudiantes que lo vivan, necesitamos que se forme una masa crítica que mantenga vivo el fuego, no importa quién sea el rector. Pero también necesitamos fuego desde arriba, necesitamos un liderazgo de la gestión.
necesitamos avivar el fuego y en el caso de la Universidad de La Salle tienen un organismo especial que se ocupa de promover el aprendizaje-servicio. Y en esto, si ustedes ven el libro que publicamos en la colección Uniservitate sobre institucionalización, van a ver que hay múltiples modelos. Hay quienes coordinan el aprendizaje-servicio desde un área de integración, hay quienes lo coordinan desde un área académica, hay quienes lo hacen desde un área social, hay quienes lo hacen directamente desde el rectorado. Sea de donde sea, necesitamos que haya en la estructura de la universidad quienes estén empujando concretamente el aprendizaje-servicio en el día a día. Y para mantener el fuego necesitamos también el respaldo de la comunidad. Cuando la comunidad se da cuenta de todo lo que la universidad puede hacer por ella, no va a volver a dejarnos tranquilos. Y cuando venga un rector que quizás no entiende de qué se trata el aprendizaje-servicio, va a ser la comunidad la que nos va a ayudar a explicárselo. Si ustedes revisan el libro de institucionalización, van a ver que hay como 6 grandes cuestiones que tienen que ver con los procesos, porque no es que institucionalizamos el aprendizaje de servicio en un día ni en 2. Yo voy a pasar muy rápidamente los primeros 5 para llegar al 6º, que me parece que es el gran tema de hoy. ¿Qué quiere decir institucionalizar al aprendizaje de servicio y decidir qué foco le damos? Hay universidades que han decidido dejar la libre iniciativa para que cada docente pueda proponer aprendizaje-servicio desde su curso. Y eso, sobre todo en la primera etapa, es muy importante porque da la libertad de cátedra y permite que quienes tienen el impulso puedan desarrollarlo en forma sostenida. Pero también, pasado el tiempo, puede tener el riesgo de que todos queramos hacer aprendizaje-servicio y en un semestre los estudiantes no pueden participar en 5 proyectos distintos. Entonces necesitamos ordenar. Hay muchos casos de universidades que planifican por carrera. Acá hay un ejemplo de proyectos desde una cátedra en la Católica de Lublin, Juan Pablo II, en Polonia. Los estudiantes de química identificaron las bacterias resistentes a los antibióticos en los parques de Lublin. Ofrecieron al municipio un servicio público muy importante para que vieran dónde era que había que focalizar los esfuerzos de higiene. Hicieron todo un mapa, un trabajo que es sumamente pertinente para el curso y para la práctica de los estudiantes y sumamente pertinente para el servicio. Acá tenemos este segundo modelo, una carrera que organiza como carrera la evolución de las prácticas de aprendizaje-servicio. En este caso, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Temuco, en la Patagonia de Chile, una pequeña ciudad que tiene un gran problema de animales domésticos sueltos, porque vienen los turistas, adoptan un perro y cuando se van dejan al perro suelto. Y esto es un problema de salud pública muy importante, el canil municipal no daba abasto, y entonces los estudiantes de veterinaria en el primer año contribuyen con el canil lavando los perros, manteniéndolos en forma, identificando si hay alguno que está enfermo, haciendo campañas para la comunidad. Los de segundo ya pueden tomar muestras, vacunarlos, los de tercero examinarlos y así hasta llegar a los del último año que hacen cirugías y hacen su práctica de medicina veterinaria en el canil. Me pareció una planificación muy inteligente porque hace que a lo largo de toda la carrera los estudiantes puedan ir haciendo actividades de servicio solidario pertinentes para su nivel de estudio y hay una planificación institucional. En los casos más maduros llegamos a los programas institucionales, es decir, a universidades en donde desde el rectorado se articulan los esfuerzos de toda la universidad. En este caso es el de la Universidad Jesuita Javeriana de Cali, en Colombia, una universidad situada
en una región que hace más de 40 años que está en guerra, aunque no salgan los diarios. Está el narcotráfico, está la guerrilla, es una situación muy compleja. Y entonces el programa de la universidad puso el foco en el cambio social y la paz. Y por lo tanto, los proyectos de aprendizaje-servicio tienen que ir en esa dirección. Y hay proyectos interdisciplinarios, proyectos disciplinarios, pero hay una oficina que depende del rector que coordina, sostiene y alienta estos proyectos que se desarrollan con algunas organizaciones de la periferia urbana y con algunas organizaciones del área rural. Como decíamos, los organismos pueden estar en distintas partes, lo importante es que tengan incidencia, que tengan algún recurso y que tengan visibilidad. Y yo voy a hacer una pregunta impertinente para que la chequeen después. ¿Cuántos clics hace falta hacer a partir de que uno entra en la web oficial de la universidad para llegar al aprendizaje-servicio? Porque hay universidades en donde uno visibiliza el compromiso social desde la portada y hay un botón en donde se entra directamente, y en otros hay que explorar un largo rato o tener la dirección exacta, porque si no, no se encuentra. Ustedes sabrán. 3 puntos muy rápidamente. ¿Qué cosas son importantes para fortalecer los procesos de institucionalización? Podríamos decir muchísimas cosas, pero solo estas 3. Que haya formación docente permanente. A ninguno de nosotros nos entrenaron para hacer aprendizaje-servicio en nuestra formación de grado. Y tendemos a reproducir la vieja manera en la que nos educaron a nosotros. Y por lo tanto necesitamos formarnos en esta innovación. Es muy importante que haya reconocimiento y visibilidad para las buenas prácticas de aprendizaje-servicio. En algunas universidades se está empezando a reconocer, incluso económicamente, incluso en la carrera docente. Ojalá lleguemos pronto a un momento en donde los docentes progresen en su carrera, no solo por kilómetro de paper publicado, sino también por su compromiso con esta cuestión identitaria de la universidad. Hay universidades no católicas que ya están incorporando la evaluación de las actividades de compromiso social como parte de la carrera docente y reconociendo a sus docentes en los concursos en función de eso. Ojalá no nos quedemos atrás. Y finalmente, tenemos que pensar la sustentabilidad. Ayer Richard Bross nos decía muy evangélicamente que Porticus es como San Juan del Precursor, que tiene que disminuir para que Uniservitate crezca. Tenemos que pensar, más allá de los recursos que en el presente nos está dando Porticus, cómo hacer para darle sustentabilidad a nuestras políticas institucionales. Y llego al último punto, que es quizás el punto más central de este simposio y uno de los puntos más centrales para Uniservitate. Ayer había mucha inquietud y mucha discusión entre los más cercanos sobre qué entendíamos por espiritualidad. Y de nuevo la Dilexit me parece que nos ayuda para encontrar un primer nivel de qué entendemos por espiritualidad. Entendemos por espiritualidad lo que el Papa dice, dejar brotar las preguntas decisivas. Estas preguntas decisivas que son comunes a todo ser humano y que muchas veces en nuestros jóvenes estudiantes están ahogadas por el ruido de las redes, de la frivolidad, de las cargas de lo que hay que estudiar, de lo que hay que trabajar, y necesitamos poder ofrecerles espacios para que surjan y puedan escuchar
y dejar brotar estas preguntas decisivas. ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero elegir? ¿Cómo voy a querer llevar adelante mi vida? Y estas son las preguntas que llevan al corazón y es como el primer ámbito de espiritualidad que tendríamos que desarrollar. Una espiritualidad, en nuestro caso, fundada en el servicio a los demás, que a mí me pareció muy interesante y los invito a leer el libro sobre espiritualidad que con colaboración de muchos de ustedes publicamos en Uniservitate, en donde, por ejemplo, hay un artículo precioso de Lluís Martín. Lluís Martín es docente de la Universidad de Barcelona, universidad laica y superlaica, que tiene un centro de investigación y reflexión sobre educación moral. Y Lluís Martín habla de la ética del cuidado, de educar a nuestros estudiantes en una ética del cuidado del planeta y de los otros, y la define como una fraternidad emancipadora, que libera a nuestros estudiantes de las cargas del consumismo, de la frivolidad, y lo está diciendo desde un punto de vista exclusivamente laico. Y a veces nosotros tenemos como miedo de mencionar la palabra espiritualidad o de plantear las grandes cuestiones éticas. Miquel Martínez, que forma parte de nuestro consejo académico y que por razones personales no pudo venir, pero que mandaba sus saludos al resto del board, decía en una de nuestras reuniones, la dimensión espiritual es parte de la dignidad humana. Cultivarla es un derecho humano básico. Y lo dice también desde, él es ex decano de Educación de la Universidad de Barcelona. Lo dice desde un punto de vista estrictamente laico. Y me parece que nosotros necesitamos incorporar esta perspectiva, que no es ser New Age, sino que es dejar espacio a las preguntas de fondo. Yo puse ahí como ilustración una página preciosa que tiene la Universidad de Minnesota, también una universidad tremendamente laica, pero que tiene una sección de su página web dedicada al bienestar, al well-being de sus estudiantes, y como parte del bienestar de sus estudiantes tiene toda una sección dedicada a la espiritualidad, en donde hay cosas que para nuestro gusto podrán ser más New Age, pero también hay citas a Thomas Merton y a pensadores cristianos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener el coraje de incorporar en la reflexión de nuestras universidades esta dimensión abierta de la espiritualidad. Muchos de ustedes están familiarizados con este esquema del itinerario de un buen proyecto de aprendizaje-servicio. Si no lo están, hay publicaciones y próximamente vamos a tener un manual Uniservitate en varios idiomas. Un elemento clave de un buen proyecto de aprendizaje-servicio, y esto lo dicen todos los especialistas, sean católicos o no, es la reflexión sobre la práctica, a la que últimamente le hemos agregado que no basta la reflexión individual, tenemos que llegar al diálogo constructivo. En un mundo que está todos los algoritmos tendientes al conflicto, nosotros necesitamos conservar en la universidad el espacio del debate democrático, de la conversación fraterna, del poder disentir sin tener que convertir al otro en un enemigo. Y en esos espacios de reflexión, que sabemos que forman parte de un buen proyecto de aprendizaje de servicio, en una universidad católica, en una universidad budista o en una universidad cualquiera, los espacios de reflexión nos pueden dar pie para repensar por qué nos ponemos al servicio de los demás. Tenemos que darles a nuestros estudiantes el espacio para repensar por qué están haciendo lo que están haciendo y qué les pasa cuando se ponen al servicio de los demás. Porque cuando nuestros estudiantes, sobre todo los de los sectores en mejor situación socioeconómica, toman contacto con realidades a veces muy duras,
les pasan muchas cosas, les agarra la culpa, les vienen las crisis existenciales, bueno, y necesitamos acompañarlos. Y aquí entramos en un segundo nivel de la espiritualidad, y en esto Mercy Pushpalata, nuestra miembro de la India del Consejo Académico, nos contaba su experiencia en la India de grupos de reflexión de aprendizaje-servicio con alumnos que eran sikhs, musulmanes, cristianos, budistas, en donde cada uno compartía, creyentes y no creyentes, desde dónde le encontraba sentido al servicio a los demás. Y ahí no solo entran las preguntas genéricas y la espiritualidad genérica, también empezamos a entrar a lo que es distinto de la espiritualidad genérica, que es la religiosidad. El vínculo con Dios, así como lo entienden los musulmanes, los judíos, los sikhs, los bahá'í, y todos compartimos eso que muchos filósofos llaman la regla de oro. En todas las grandes religiones tenemos como principio hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran y no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Y sobre esa base común, nuestras universidades católicas, que sabemos que son plurales, que son diversas, podemos generar reflexiones sobre el servicio que sean plurales y que abarquen a quienes tienen una fe religiosa y a quienes no la tienen, sin necesidad de generar estructuras, como ayer alguno decía, proselitistas. Sin embargo, y acá otra vez me ayuda la dilexis Noy, así como damos espacio a todas las creencias o no creencias religiosas, los que estamos enamorados de Dios encarnado en Jesús, podemos hacer escuchar nuestra voz a la par de los demás. El Papa define muy claramente la diferencia entre proselitismo y evangelización. No hay proselitismo cuando está la dinámica del amor. Cuando hay el máximo respeto ante la libertad y la dignidad del otro. No estamos haciendo las cruzadas, no estamos imponiéndole nada a nadie. En mis tiempos de primaria preconciliar teníamos que llevar el comprobante de que habíamos ido a misa el domingo para poder entrar a clase el lunes. Ya no hacemos esas cosas, pero tenemos el derecho y la obligación de compartir lo que nosotros vivimos. Claro que para eso hay que vivirlo. Lo difícil de evangelizar es que primero tenemos que vivir nosotros el Evangelio. Lo más difícil de transmitir el Evangelio en nuestras universidades es que tenemos que primero practicarlo para poder tener la autoridad moral de hacer esto que dice el Papa. Ser los enamorados que sencillamente esperan que les permitan narrar esa amistad que les llena la vida. Ese es el gran desafío. Entonces, somos universidades que tenemos muchísimos espacios en donde hablamos de Dios y de la religión católica. Al menos alguno de estos sus universidades tendrán. O formación religiosa, o ética, o en la doctrina social. Necesitamos que todos estos espacios cada vez más se articulen, se integren intencionadamente, sistemáticamente, con el resto de las disciplinas y con la investigación de nuestras universidades. Tenemos que dejar de ser columnas paralelas y integrarnos cada vez más intencionadamente. En ese camino, muchos, creo que todos los que estamos en esta sala, ya estamos ofreciendo oportunidades de que nuestros estudiantes aprendan a amar al prójimo concretamente desde su propio perfil profesional. Y esto para mí es un paso fundamental. El desafío que nos estamos planteando en esta etapa
es cómo acompañamos dentro de los proyectos de aprendizaje-servicio con espacios de reflexión, de diálogo y de oración. ¿Por qué no? Si el Papa reza en Asís con gente de todas las religiones, ¿por qué nosotros no podemos generar momentos de oración compartida con estudiantes que tienen otras creencias? Y esto quizás es lo que más nos toca personalmente, necesitamos tener cada vez más educadores enamorados del amor de Dios y que puedan transmitirlo con su vida. Con libertad y sin presiones, pero ojalá que encontremos dentro de nuestra universidad los educadores que quieran llevar adelante los proyectos de esta manera. Termino con una palabra muy breve para los estudiantes. A ver, levanten la mano los estudiantes que están en la sala. Esta es la foto del encuentro que tuvieron los representantes del Premio Uniservitate en el 22. Este año esperamos tener fotos individuales. Pero yo voy a cerrar con un mensaje de lo que el Papa dijo en la jornada de los jóvenes de Río a los jóvenes argentinos. Sé que es difícil de traducir. Les dijo, hagan lío. En castellano me entienden. Hacer lío quiere decir sacudan las cosas, hagan movimientos, sean creativos. No nos dejen cómodos a los adultos, interpelen lo que les decimos. Si no les damos espacio, se lo tienen que conquistar. Nadie nos va a regalar espacios porque sí. Ustedes tienen que conquistar los espacios, levantar la voz y hacer que sea cierto que el aprendizaje-servicio está protagonizado por los estudiantes. Pocas veces me encontré una alegría tan grande como en una universidad en la que había cambiado el rector y como el aprendizaje-servicio lo había puesto el rector anterior, que era de otra línea política, el rector quería acabar con el aprendizaje-servicio y fue el centro de estudiantes el que le hizo el planteo al rector que tenía que seguir el aprendizaje-servicio y como era un centro de estudiantes muy combativo, el rector consideró prudente seguir adelante con el aprendizaje-servicio. Entonces, yo les auguro a los estudiantes que hagan mucho lío y a todos nosotros que este simposio nos ayude a transformar a nuestras universidades desde dentro. Muchas gracias. ¿Tienes algunas preguntas? Vale. Sí, sí. 15 minutos. Después de los estudiantes. Sí, sí. Y 11:30 tenemos el café. Entonces, bueno, entonces 5 minutos. Como empezamos más tarde, vamos a tener solo 5 minutos, así que si ya llegó alguna pregunta, vamos a ir con lo que ya tenemos. Si hay alguna pregunta. No es una pregunta, es una solicitud. En primero, muchas gracias por suyo sobresaliente. Impresionante su español. Muchas gracias. Vengo de Taiwán, vengo de Universidad Católica Furen. Taiwán puede hacer mucho más. Queremos muchos proyectos suyos. Muchas gracias. Fuyen ya tiene muchos buenos proyectos y me sorprende y agradezco su calidad de castellano. Mientras piensan una pregunta, sí, voy a hacer un aviso parroquial, ¿vieron? Especialmente dedicado a los que ya se presentaron al Premio Uniservitate, pero dedicado a todos. Una de las redes globales con las que estamos trabajando es la red Taluars de Universidades Comprometidas. Ellos trabajan con el concepto de engagement, que es bastante más amplio que específicamente aprendizaje-servicio, pero incluyen el aprendizaje-servicio.
acaban de abrir la convocatoria para el McJanet Prize. Cuando nosotros hicimos nuestro primer premio Uniservitate, daban el mismo dinero que nosotros, ahora consiguieron unos dólares más. Así que les recomiendo que se presenten, porque dar visibilidad a lo que hacen nuestros estudiantes es algo que les debemos, y un premio y un apoyo económico nunca nos viene mal. Así que entren en el sitio web de Taluar, por favor. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Comentario? Ahí. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank you from this morning for the very introduction, clear one, useful one, comprehensive one, and for your conference. And we hope to have a lot of benefits from all these presentations by the end of this conference. We appreciate your presentation, your projects that you did, and we would like in the future, hopefully, that we will have a good link, a good communication with all the universities here to have from their experiences to expand our projects and our role in Palestine. And on behalf of my colleagues, if they allow me, we would like to thank you for giving us this opportunity to be here, to hear from you, to learn from your experience, and good luck for all. Thank you all. Muchísimas gracias. Me sirve, le agradezco su intervención, me sirve para que todos identifiquemos a los colegas de la Universidad de Belén en Palestina. Tuvimos muchas dificultades para lograr las visas, para lograr quebrar el aislamiento que en este momento se ha impuesto sobre Palestina, pero nos alegra muchísimo, muchísimo que estén. Y sabemos que, como decía el hermano, es una gran paradoja que en el lugar donde nació el príncipe de la paz estén sobrevolando los misiles, y toda nuestra comunidad está rezando especialmente por ustedes, por la Católica de Ucrania y por todas las universidades que están en lugares de conflicto. Así que estamos nosotros agradecidos de que ustedes estén. Concluimos, ¿te parece?